Bien chicos, vamos a continuar con lo que sería nuestra siguiente clase. Ahora vamos a construir triángulos con regla y compás. Solamente vamos a utilizar una regla y un compás. Esto es muy importante. Utilizar una regla, a veces la vamos a utilizar por la parte graduada, a veces nada más por la parte no graduada. Y un compás. Esto es muy importante. ¿Cómo utilizar estas dos herramientas o estos dos utensilios del juego de geometría para construir lo que sería triángulos? Y observemos, hay tres casos de construcciones. Caso 1, cuando se conocen los tres lados, cuando se conoce dos lados y el ángulo que están formando. Esos son casos muy especiales. Cuando se conocen, repito, dos lados y el ángulo que forman. Cuando se conocen dos ángulos y el lado que tienen en común. Observemos. Si conocemos tres lados, sería algo así. Por ejemplo, 5, 6 y 4. ¿Sale? Ahí conocemos los tres lados. ¿Cómo lo vamos a construir? Solamente utilizando regla y compás. Siguiente caso. Cuando conocemos dos lados, un ejemplo, que tengamos 4, tengamos 5 y tenemos este ángulo que, por ejemplo, mida 85 grados. ¿Sale? Eso es muy importante. Y en el tercer caso, cuando tenemos dos ángulos, que conocemos dos ángulos, un ejemplo, 7 centímetros, 60 grados y 70 grados. Estos van a ser los tres casos con los que vamos a trabajar. Esto es muy importante que lo tengamos presente cuando vamos a utilizar cada uno y cómo lo tenemos que hacer. Antes de continuar con la construcción, vamos a tratar de definir algunos conceptos y conocimientos previos. ¿Sale? Vamos a continuar. Bien chicos, vamos a continuar. Les decía que primero vamos a tratar de copiar, o hay que enseñarnos a copiar lados y ángulos solamente utilizando la regla y el compás. Solamente vamos a utilizar esto. Observemos, aunque estamos manejando lo que son ángulos en dos de los casos, no vamos a utilizar un transportador, solamente vamos a utilizar regla y compás. ¿Sale? Primero, ¿cómo copiar un lado? Un ejemplo, si yo tengo un segmento de distancia X, un ejemplo, tengo mi lado A, así le voy a llamar, lado A. Es importante que a este lado le marque exactamente hasta dónde llegue. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a copiar utilizando una regla y compás si no sé cuánto mide? Facilito, mira. Trazo una recta más grande que la anterior y como no sé cuánto mide, le voy a marcar en el extremo para saber que es donde inicia y le voy a llamar A'. ¿Sale? Ahora, para medir su longitud es donde vamos a utilizar el compás. Utilizamos el compás, me apoyo en un extremo, abro el compás hasta el otro extremo, ahí está, mira. Debo de hacer esto para asegurarme. Y después me ubico en el lado izquierdo del segmento A', trazo un arco, o sea, un corte al segmento A', y exactamente donde está cortando, hasta aquí me va a llegar el segmento A', y esto lo puedo ya quitar. ¿Están de acuerdo? Esta es una forma de copiar un lado. ¿Sale? Repito, solamente utilizando regla y compás. Vamos a continuar. Por ejemplo, voy a trazar otro segmento. Miren, no importa la inclinación. Antes de que me digan que esta línea está chueca, no está chueca, está inclinada. Y observemos, a este segmento yo le voy a llamar AB. ¿Sale? Observen, tengo que marcar sus extremos. Ahora, este segmento yo lo voy a copiar exactamente aquí
pero ahora yo lo ocupo de esta distancia, de esta manera. ¿Sale? Marco el primer extremo y repito A'. Todos los lados que me coincidan los tengo que marcar como A', prima, B', para distinguir que no estamos hablando exactamente de la misma letra. Aquí vuelvo a hacer lo mismo. Abro mi compás exactamente hasta el otro extremo y hago un pequeño arco para saber que ya lo tengo ahí. ¿Sale? Aquí está. Ahora me apoyo en A' y le hago un arco al segmento, y donde me llegó, ahora sí ya lo puedo cerrar, donde me llegó, aquí yo ya voy a poner B', y ya tengo dos segmentos exactamente iguales. Espero que hasta aquí no haya dudas, chicos. Ahora vamos a tratar de copiar un ángulo. La ventaja del video es para que ustedes lo puedan reproducir cuantas veces sea necesario, lo pausan, hacen el paso, hacen lo que yo les estoy indicando en el pizarrón y lo puedan reproducir. ¿Sale? Permítanme un poquito. Quiero aquí utilizar otra herramienta más. Les decía, quiero utilizar una herramienta más que en el caso de que ustedes no tengan, para ustedes va a ser muy complicado. Yo puedo suplir este compás por una cuerda, ¿sale? Y ahorita se los voy a mostrar. Observemos. Voy a trazar un ángulo de cualquier medida. ¿Sale? Aquí está. Tengo un ángulo que le voy a llamar el ángulo B. ¿Vale? Ángulo B. Este ángulo yo lo voy a copiar. En un primer momento, primer paso, ¿sale? Les voy a ir marcando por pasos y ustedes quiero que me lo vayan identificando para copiar este ángulo. Primer paso, voy a trazar una recta. Si observan que mi regla no está graduada por este lado, porque aquí no me importa la medida. ¿Están de acuerdo? Solamente trazo una recta. Esta recta voy a marcar uno de sus extremos y aquí voy a construir el vértice del ángulo B, que ahora va a ser B'. Este va a ser mi ángulo. Ahora, puedo utilizar el compás o puedo utilizar la cuerda. Para continuar, este es mi primer paso. ¿Sale? Paso número 1. Trazo una recta, marco mi vértice, donde va a estar el vértice, marco el extremo del segmento, donde va a estar mi vértice. Y pongo de una vez la letra con la que lo voy a identificar, que sería B'. Paso 2. Voy a abrir mi compás a una abertura determinada, o cualquiera, y voy a hacer un arco apoyado en mi vértice que corte los dos lados del ángulo. ¿Sale? Que corte los dos lados del ángulo. Con esta misma abertura me voy a apoyar en el punto B', donde está mi vértice ahora, mi nuevo vértice, y vuelvo a hacer otro arco que me corte al lado que ya tengo ahí. ¿Sale? Ahora sí, dos arcos exactamente iguales. Lo pongo aquí. Y observemos esto. Los dos puntos de intersección del arco con de los lados con el ángulo B, en el ángulo B lo voy a marcar como E y como F. ¿Ya estamos hasta aquí? Ya hice mis dos arcos, ya ubiqué esto. Por lo tanto, en mi paso 3 voy a decir esto. Este punto corresponde a este, que le voy a llamar E'. ¿Sale? Ahora, ¿por dónde creen que me tenga que pasar el otro lado del ángulo? Aquí es donde vamos a volver a utilizar nuestro compás. Paso número 3. Voy a tomar la distancia con el compás de E a F. Es decir, abro mi compás de E a F. No siempre va a ser la misma.
Lo abremos de E a F. Ahí está, mira. ¿Sale? Y ahora me voy a apoyar en E' y le trazo un arco al arco anterior. Y de esa manera, este punto de intersección de los dos arcos es mi punto F'. Hasta aquí me llegó el paso número 3. Paso número 4. Voy a unir el punto B' con F'. Uno. Y aquí tengo yo dos ángulos exactamente iguales sin necesidad de utilizar un transportador. ¿Sale, chicos? Permítame tantito. A ver, ahora voy a copiar otro ángulo. Voy a borrar estos ahora. Ustedes, acuérdense, en el video, ustedes, no importa que yo lo borre, ustedes le pueden pausar para irlo trabajando en su casa. Voy a hacer un ángulo, pero ahora con el vértice exactamente del otro lado, para no confundirlo. Es exactamente el mismo procedimiento. Trazo mi recta y el ángulo, observen, ahora me quedó, podemos decir que al revés o del otro lado. Tengo un ángulo aquí que le voy a llamar ángulo M. ¿Sale? Voy a copiar el ángulo M exactamente del mismo lado. No pasa nada, son exactamente los mismos pasos. Dijimos, paso número 1. Trazo una recta, una línea. Marco el extremo, ahora es el extremo derecho, para marcar dónde va a estar mi vértice. Y pongo la letra para que sea con una tilde pequeña, para que sea prima. ¿Están de acuerdo? O una comilla. En este lado, en este extremo del segmento, va a estar mi vértice. Aquí no medimos distancias porque no las ocupamos. Ya tenemos el paso número 1. Paso 2. Repito, a una abertura determinada, la que ustedes quieran, vamos a hacer un arco apoyado en el vértice del ángulo M. Nos apoyamos en M. Si su compás lo abren mucho y no alcanza a agarrar esto, tienen que cerrarlo más para que nos corte. Si no nos corta, no nos sirve. Cortamos. Hacemos un arco que corte los dos lados del ángulo y con la misma abertura, antes de cerrarla o modificarla, me apoyo en el punto M' y hago otro arco que me corte el segmento con el que ya trabajé anteriormente. ¿Se acuerdan las letras que pusimos aquí? Era E y era F. Por lo tanto, aquí debe de ser E'. ¿Sale? Siguiente. Tercer paso, habíamos dicho, voy a copiar o voy a tomar la abertura del ángulo, la abertura de la distancia entre E y F con el compás. Observen, si yo dijera que lo tomara con esto, no pasa nada. El problema es de que se me puede mover en algún momento, ¿sale? Observen, ahora lo voy a hacer yo con la cuerda. Me apoyo en F y en E. Ahí está. Ahora me apoyo en E' y hago un pequeño arco. Un pequeño nada más. Ese punto va a ser F'. Y hasta aquí llevamos 3 pasos. En el cuarto paso solamente vamos a unir M' con el punto F' y lo voy a prolongar porque este va a ser el otro lado, mi lado que me va a formar el ángulo. Y aquí tenemos el ángulo M, pero acá es M', que es exactamente igual.
sin utilizar el transportador. Esto es muy importante, sin utilizar transportador. Este tema o esto que estamos haciendo es solamente utilizando regla y compás. Esto es muy importante. Chicos, hasta aquí lo voy a dejar. Primero tenemos que tratar de entender esto, cómo copiar esto. Estos ejercicios, bueno, permítame también. Voy a tratar de copiarles, o vamos a copiar otro ángulo donde necesito yo que me queden y insistirles que me deben quedar las marcas del compás. Cuando utilizamos esta parte, observemos, no importa la inclinación que tengan las rectas, cuando utilizamos un compás, es importante que nos quede marcado aquí. Un ejemplo, este es el ángulo R. Lo vamos a construir de este lado. Lo vamos a hacer más rápido, miren. Paso 1. Trazo la recta. Si yo quisiera este ángulo del otro, pero que mi vértice me quede acá, mira. Aquí no importa dónde lo quiera yo poner. Aquí voy a poner R'. Este lo voy a hacer del otro lado, mira. ¿Están de acuerdo? R'. Paso 1, ya está. Paso 2. Repito, con el compás abro con una abertura que yo crea conveniente y voy a hacer un corte apoyado en mi vértice del ángulo R, un arco que me corte los dos lados del ángulo. Ahí está. ¿Vale? Con esta misma abertura dijimos que hacíamos un arco ahora apoyado en el punto R'. Y háganlo bastante amplio el arco para que después no tengamos que estar prolongando. ¿Sale? Este es el paso 2. Acuérdense, marcábamos el punto E y punto F. Por lo tanto, decimos que este es el punto E'. ¿Sale? Siguiente. Una vez que yo ya tengo estos dos pasos, el tercer paso era otra vez con el compás, tomar la distancia de E a F con el compás. Me apoyaba en E, lo abro hasta F, ahí está, y me apoyo en E' y corto el arco que acabo de hacer acá en la nueva figura. Ahí está. Y dijimos que ese por lo tanto iba a ser F'. F'. ¿Sale? Ahora, con la regla, 1R' con F'. Los uno y lo prolongo. Y aquí tengo el ángulo R' exactamente igual. No importa cómo esté, lo puedo poner distinto, diferente, pero estos dos ángulos son exactamente iguales. Chicos, esto es importante que lo mantengamos de esta manera, que no borremos estos arcos. Si ustedes me construyen ángulos, lados, me copian ángulos, lados, tienen que quedarse los arcos para yo determinar que sí utilizamos un compás. Tampoco no me vayan a querer utilizar y decir, este es un arco del compás. No, ese es un arco a mano, que nada más nos estaríamos haciendo tontos con ellos. Por eso debemos utilizar regla y compás. ¿Están de acuerdo? Con eso vamos a cerrar esta clase y les mando sus actividades. Cuídense mucho.